Santo sábado a todos. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí, Señor, para poder impartir su palabra. Rogamos, Señor, una bendición sobre cada uno de los presentes y sobre todas aquellas personas, Señor, que están siguiéndolo por internet, este culto, y que lo verán, Señor, una vez esté subido. Bendiga, Señor, esta hora también a todo su pueblo, aquellos que necesitan tanto conocer de su verdad, de este mensaje del cuarto ángel, para que pueda llegar hacia ellos, Señor, y ellos puedan aceptarlo. Ayúdenos cada día, Señor, a tratar de ir por el camino del bien, por el camino de la verdad. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, pero que sabemos que cada día su Espíritu Santo nos da nuevas fuerzas para continuar adelante. Quédese con nosotros y acompáñenos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de nuestros hermanos, de aquellos que nos están siguiendo a través de internet. Después de varias semanas de haber tenido un lapsus con los temas del matrimonio, pues he podido ponerme a ello y tratar de terminar que este vendría a ser, si Dios quiere, la última parte de este tema. Es la parte número 8 y no me pensé que salieran tantas partes, pero gracias a Dios que ha ido saliendo mucha cosa y que este tema ha gustado mucho a las personas, porque es un tema de actualidad también, sobre todo en este tiempo del fin, ¿no? Por eso el tema lo hemos titulado Matrimonios en el tiempo del fin. El verdadero propósito que hoy en día, a pocos años de que Cristo venga, pues ¿cuál es el verdadero propósito del matrimonio? Es lo que hemos estado viendo a través de esta serie de temas. Tenemos aquí en la portada una fotografía, que me dijo Víctor, yo no me acordaba que él ya la había puesto en algún tema, pero que volvemos a traerla porque precisamente vamos a estar hablando de Moisés, de la ley y de lo que pasó en el monte Sinaí. Pero veremos aparte de esto. No iba a empezar así el tema, pero esta mañana estoy leyendo el libro Hijas de Dios y me salió una carta donde, no sé si recuerdan, ya la trajimos esta cita, la famosa cita de que en este tiempo no se debería tener hijos. Pues esta famosa cita sale de esta carta que Elena White le envía a Isaac Van Horn y su esposa Adelia. Ya veremos todo el contexto del por qué dice esa cita y cómo hoy en día también toma una dimensión muy grande esa cita y el por qué deberíamos hacer caso de ella. Así que comenzaremos, antes de entrar al tema, comenzaremos porque realmente me pareció muy interesante el poder ampliar esa cita y el que podamos ver su contexto, ¿no? Está en un capítulo que dice: los misioneros deben estar consagrados a la obra. Dice: la carta que sigue fue escrita al pastor Isaac Van Horn y su esposa Delia, quienes habían sido enviados a Oregón como misioneros. Adelaida dice había vivido en el hogar de los esposos White durante varios años antes de casarse, y ellos la llegaron a considerar como una hija. Tenía muchas esperanzas, dice, de que esta pareja se transformara en un equipo misionero poderoso, pero sus expectativas fueron de corta duración. Ya veremos qué pasó con esta pareja que parecía tan prominente en el Evangelio, pero al final tomaron caminos distintos a lo que Dios le había marcado. Ella le llama así: mis queridos hijos, tan apreciados y cercanos a mí. Vemos que tenía un cariño muy especial por ellos. Es con dolor que les escribo esta carta. Cuando fueron enviados al campo de labor en Oregón, fue con la idea de que trabajaran con interés por la causa de Dios. Me fue mostrado que esa era la voluntad de Dios para ustedes. Sin embargo, al seguir su propio curso de acción, el orden de las cosas fue cambiando. Tenían un objetivo, era trabajar en la obra, pero a raíz de que fueron desviando sus intereses y su mente se fue desviando hacia otra cosa, pues cambió. Si hubieran dedicado su poder y las habilidades que Dios les ha dado para realizar el trabajo, teniendo en vista solo su gloria, dice, hubiesen hecho únicamente lo que era su deber hacer. La importancia de una labor sacrificada en la obra de Dios debiera ser considerada con mayor cuidado de lo que ha sido. Ya veremos por qué le dice esto. Entonces se manifestaría un mayor espíritu de renunciamiento. El amor y la piedad por las almas por las que Cristo murió debiera alejar los pensamientos de cualquier deseo o plan con fines egoístas. Cuando
nuestros pensamientos, cuando nuestro objetivo, cuando nuestra vida está plenamente dedicada al servicio de Dios, pues todo lo demás viene como sobrando, ¿no? O sea, todo lo demás que vayamos haciendo en pro de nuestro beneficio, como dice ella, de planes egoístas, pues incluso ya veremos que incluso con los hijos es algo fuerte, pero que cuando la obra de Dios es lo primordial, siempre debe de estar en ese orden de prioridades, ¿no? Dios, luego la familia y así. El amor por aquel que murió por el hombre, dice, ejercerá un poder limitador sobre nuestra imaginación, nuestros planes y propósitos. No planearemos solo por placer o para gratificar nuestros deseos, sino que nos colocaremos sobre el altar del servicio a Dios para que Él nos use para su gloria. La mente de Cristo debe estar en nosotros, controlando cada pensamiento, cada propósito en nuestras vidas. Y es algo que no es fácil, porque cuando los pensamientos están tan habituados a ir en pro de lo que nosotros deseamos, ¿no? De lo que nosotros queremos, el encauzarlos en esa dirección de lo que Dios quiere es un trabajo muy duro y que debemos de poner todo el empeño para poder lograrlo. La mente de Cristo debe estar en nosotros, controlando cada pensamiento, bueno, lo que había leído antes, ¿no? Esta es la actitud de que nuestras almas debiera mantener siempre ante Dios, y lo haremos, dice, si comprendemos el valor de las almas y si la verdad, tal y como es en Jesús, está grabada en nuestras vidas. Esta es la obra a la que fueron llamados para ser misioneros para Dios. Ellos eligieron el camino de ser misioneros para Dios y tenían que ir en esta línea, ¿no? Pero Satanás, dice, hace sus planes para hacer fracasar el propósito de Dios. Coloca planes frente a ustedes que él sabe que tendrá éxito en llenarle de dificultades y perjudicar el trabajo misionero, especialmente de Adelia, dice, y en cierto grado del hermano Van Hor. Cuando Dios tiene planes para nosotros, ¿no? Pero, y que él quiere cumplirlos en nosotros, pero al mismo tiempo dice que Satanás, paralelamente, hace sus planes para hacer que ese propósito no se cumpla. Y entonces empieza esa lucha, ¿no? Esa lucha, ya sea como persona, ya sea como familia, ya sea como matrimonio. Dice, el cuidado por los niños será de tanta importancia que el trabajo por Cristo será descuidado. Y aquí viene uno de los problemas que tuvo esta pareja. Al despertarse el amor materno, dice, que es el afecto humano más fuerte, la obra de Dios tomará un lugar secundario, y así Satanás está obstruyendo el camino que el Señor había diseñado. Y alguien dirá, pero esta mujer, qué egoísta, ¿no? O sea, poniendo la obra primero que los hijos. Bueno, o dice esto porque ella no lo ha vivido. Los que conocemos la historia de Elena White, que sabemos que ella, para poder realizar y para poder ponerse en ese camino de misionera de Dios, tuvo que dejar a sus hijos, tuvo que sacrificar el pasar tiempo con sus hijos por la obra de Dios. Es algo que muy pocas personas que no conocen realmente de Dios lo pueden comprender, pero que ella lo hizo, y por eso es que le decía a estas personas, y no fue que dejara abandonados a los hijos, no, sino que dejaba durante el tiempo que ella estaba viajando, dejaba a sus hijos con personas de máxima confianza para que le ayudaran, ¿no? Cuando ella estaba ocupada en esos viajes. O sea, y la pasaba mal porque era madre. Y como dice aquí, el afecto materno es uno de los más fuertes que hay. Y nada se puede comparar con eso. Pero ella tenía un gran amor por Dios, que sabía que Dios estaba en primer lugar y que el amor por todas aquellas personas perdidas, y que Dios la había llamado a realizar esa obra, ¿no? No fue que ella lo decidió, sino que Dios la llamó y la eligió para seguir en esa obra de salvar las almas para Cristo. O si pudiese haber comprendido que la verdad de Dios, dice, la salvación de las almas es algo más fuerte, más profundo, más compulsivo aún que el amor de una madre por sus hijos, ningún deseo egoísta debiera echar a perder el trabajo para Dios. El renunciamiento es una agonía para la carne, y ella lo sabía en persona, porque lo hizo. Pero la religión debiera tomar el timón, dice, la verdad y el amor por Cristo debe ocupar la ciudadela del alma. Si Dios es puesto en el trono y si la conciencia es obediencia, habrá un lugar preparado en su reino, y eso es mejor que hijos e hijas. Y hoy en día, bueno, ya veremos más adelante la cita, y hoy en día, cuando tú decides trabajar para Dios, cuando es tu objetivo y es tu deseo
dedicar completamente para trabajar por las almas, pues todo esto debería de hacer en nuestra mente ese punto de decir que es mejor que hijos e hijas o que tener hijos e hijas en este momento, en este punto donde el mundo está como está de convulsionado, ya lo hemos hablado anteriormente, que no es sabio hoy en nuestra sociedad tal y como está y con el poco tiempo que queda, pues tener hijos e hijas, como veremos más adelante. El Señor le ha dado, dice Adelia, talentos superiores. Si hubieran sido ejercitados en ganar almas para Jesús, hubiesen resultado todo un éxito, dice. Su manera suave, dulce y elevadora de enseñar hubiera traído muchos hijos e hijas a Jesucristo. La luz del trono, dice, de Dios se hubiese reflejado en ella y a través de ella otros hubieran sido iluminados. Pero siguiendo las sugerencias del enemigo, dice, ha entrado en un plan que Dios no podía ni aún ahora puede aprobar. El enemigo consiguió bloquear el camino de ambos. Adelaida, dice, era una alma tímida, sensible al dolor, dice, y fácilmente desanimada. Si sus sentimientos e imaginación se hubiesen dedicado y ejercitado en la verdad, hubiese llegado a ser un poder para Dios, dice. Ahora, en cambio, son una carga. Se excitan fácilmente en la dirección incorrecta, ve las cosas con una luz distorsionada, se siente peligro donde no los hay, dice, y llevan a desconfiar de Dios y además de su esposo. O sea, ya vemos que el punto que Satanás fue buscando en esta pareja fue ella, en este caso, porque, bueno, claro, empezaron a tener hijos también, que Elena White ya me imagino que anteriormente les había recomendado que no, posiblemente, no lo sé, pero que él sabía cómo bloquearla a ella, él sabía la manera de mantener su cabeza ocupada y lo iba logrando. Y si mantenía la cabeza ocupada de la esposa, pues el marido también iba a ir por la misma línea. Adelia, dice, ha tenido sus propias ideas acerca de cómo manejarse y no ha admitido otras ideas salvo las de su esposo, dice. Ha habido poca fe y poca confianza en Dios. Satanás ha controlado sus sentimientos de tal manera que se siente agraviada si su esposo no está constantemente a su lado, dice. Su imaginación la lleva a ver las pequeñas dificultades como terribles y agudos sufrimientos. Con esta nueva experiencia, la mente de ambos ha estado totalmente absorbida. Ella con sus tonterías y él haciendo caso a las tonterías de su esposa, ¿no? Si ha descuidado el trabajo en la asociación y la obra ministerial, si ha limitado casi totalmente al público. No tenían, o sea, debido a que estaban tan absorbidos por sus cosas, por sus hijos y todo, pues todo el trabajo que tenían que hacer en la asociación y en la obra ministerial se había limitado únicamente a predicar en el púlpito. Bueno, eso es lo que está queriendo decir. Ha habido ocasiones, dice, en que el descuido ha sido mayor que otros y Satanás parecía estar dirigiendo a su manera. Ninguno de los dos tiene un sentido de su descuido del deber, dice, y justamente en el momento en que se podría haber logrado una cosecha de almas para Cristo, otras preocupaciones han estado ocupando el tiempo y el lugar de la obra. Realmente, dice, y aquí está la cita famosa, no es prudente tener hijos ahora, el tiempo es corto y los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Muchos de los niños, dice, pequeños serán puestos al descanso antes de que los peligros ocurran. Si los hombres y mujeres que pueden trabajar para Dios consideran seriamente la necesidad de enseñar el camino de la salvación a las multitudes para traer muchos hijos e hijas a Cristo, dice, dejarían de pensar en tener hijos y cuidar de ellos y su recompensa sería grande en el reino. Y entonces en todo el contexto de esta carta es cuando Elena White habla acerca, porque claro, uno pone esta cita hoy en el mundo adventista, ¿no? Porque hoy los adventistas parece que se han dedicado a tener más hijos que los conejos, porque es una, como diría, plaga, no, pero es increíble cómo en estos últimos tiempos, sabiendo todo lo que sabemos, porque otra cosa es las personas de afuera que no conocen nada ni lo que se viene a este mundo, empiezan a tener hijos y hijos y hijos. Cuando sabemos que estamos en el último tiempo, sabemos que lo que está ofreciendo el mundo hoy en día a los niños y a los jóvenes, nada bueno, y que sí, que obviamente que nosotros somos responsables de la educación de los niños, pero hay influencias que no las podemos contrarrestar, como la educación que se les da en las escuelas hoy en día, ¿no? Vemos que todo está yendo a una dimensión en la que no podremos controlarlo.
y no nos haremos cargo de la educación de los hijos, sino que será el sistema quien los estará educando, por mucha influencia que nosotros podamos darle a estos niños. Adelia dice, mi corazón está dolorido por lo que considero un fracaso, dice, un robo a Dios. Vemos que cuando, y veremos más adelante en la cuestión de los 10 mandamientos, no quería no quería leerlos, porque vamos a hablar acerca de cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, pero empecé a leer todo lo que ella dice en Patriarcas y Profetas acerca de cuando dio la ley de Dios y cómo explica cada uno de los mandamientos. Los explica en forma breve, pero es impresionante y me quedé totalmente, como dicen, bloqueada. Realmente que no comprendemos la profundidad que llega, o sea, decimos, no robarás, y ahí se queda todo. Más ese no robarás lleva a unas cosas que nosotros realmente, si nos ponemos a pensar fríamente, dice, pero esto que estoy haciendo, para mí no es robar, pues para Dios sí que es robar, y ya lo veremos. Su temor natural le acarrea problemas, dice, y no tendrás descanso ni paz si estás separada de sus hijos. Bueno, lo que pasaba con ella. Ella tenía que ir en pro de la obra, pero claro, eso significaba separarse de sus hijos. Y no tenía descanso y paz al estar separada de sus hijos, porque su amor de madre podía más que su amor por Cristo y por la obra. Esto cierra el camino para que continúe su obra. Dice, es más, la obra ya ha sido descuidada. Habían hecho lo que habían hecho y ahora no sé qué pasaría al final con esta pareja, no lo sé, no lo menciona. Bueno, al menos no he leído más de ello, pero que habían fallado a Dios, le habían robado y eso es lo que ella dice aquí. Bueno, y para continuar con nuestro tema del matrimonio en el tiempo del fin, vamos a hacer un poco de repaso, no aquí en la diapositiva, pero sí a recordar que estuvimos viendo todo lo que venía, todos los pasos de la boda judía, y estuvimos viendo paso por paso cómo tenía un paralelismo impresionante con ese matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y el tema pasado habíamos estado hablando de ese amigo del novio. No sé si supongo que lo recuerdan. Para las personas que no lo han visto, pues están en el tema número 7 de matrimonios en el tiempo del fin. Estuvimos viendo cómo ese amigo del novio, el tercer Elías actual, y vimos cosas impresionantes. Y nos quedamos por la parte en el que se daba el grito, ¿no? Aquí viene el esposo y venir todos a recibirle, donde el novio venía en busca de su esposa, ¿no? Y estuvimos hablando de la parábola de las 10 vírgenes y cómo ese punto pues nos llevó a todo eso que estuvimos viendo del tercer Elías, ¿no? Y nos quedamos en esta parte, en la continuación. Una vez llega el novio y el amigo del novio es el que grita que viene el esposo, pues empieza la otra parte de la boda, ¿no? Y es la que veremos a continuación. Nos habla de que la ceremonia principal, que consistía en conducir a la esposa a su nueva casa, es precedida manifiestamente de ceremonias de despedida, dice, respectivamente por parte de amigos y de compañeros de juventud. Entonces, dice, con vestidos de fiesta, rodeado de padres y amigos, el desposado aparecía en la casa de su futura esposa para llevarle a su nuevo hogar. La desposada era asimismo rodeada de sus amigas, ella era cubierta por un velo hasta la entrada de la cámara nupcial. Eso estamos viendo un matrimonio en el contexto del pueblo judío, ¿no? Cómo se hacía en esas épocas de Jesús. En la celebración del matrimonio existía una tradición consistente en que los esposos llevaran una corona. Entonces, dice también, como una costumbre aceptada, si la esposa no tenía nada que reprochar, era conducida en una litera. La esposa entonces era acompañada del chico de honor y sus amigos. Más tarde, dice, la comida de la boda tiene lugar generalmente en la casa del esposo, cuya casa es iluminada aún en pleno día. Ya veremos cómo tiene ese paralelismo cuando habla Jesús de la boda del Cordero y de ese banquete que tendremos después de esos 1000 años. La boda de los novios, dice, se lleva a cabo debajo de la jupá o un dosel matrimonial. El novio, dice, será el primero en llegar a ella. Cuando el novio se aproxima a dicho baldaquino, el cantor recita, bendito el que viene, en hebreo Baruch Haba. Es una expresión que denota bienvenida, dice, y el novio
es recibido y coronado como rey bajo la jupá, y así como un rey marcha con sus mejores vestidos y una corona hecha con ramos. ¿A qué escenas nos recuerda este escrito? Nos acordamos cuando Jesús, cuando estaba aquí, cuando vino por primera vez. Hay un episodio en la Biblia donde él, antes de ir a la crucifixión, a ese momento, entra triunfalmente en Jerusalén y la gente gritaba, bendito el que viene, ¿no? Y ponía los ramos hechos de palma, creo que era, y lo estaba como coronando como rey al entrar en Jerusalén, ¿no? Pues curiosamente esto lo hacían ellos en esa época cuando venía el esposo y lo recibían, le decían bendito el que viene. Todo esto uno se pone a pensar, pero si ya lo hacían, si ya tenían en memoria todos estos, ¿por qué fue que no quisieron reconocer a Cristo? Bueno, nosotros ya sabemos por qué no. Nos dice aquí que para leer un poco más acerca de la jupá, ya veremos un poco más acerca de esto. El término jupá, dice en hebreo, tiene estas letras, originalmente está referido, dice, al palio esponsal o la cámara nupcial, dice, y a veces a la boda en sí, dice, jupá baldaquino, y eso nos dice una enciclopedia que nos marca aquí. Pero vamos a leer aquí más acerca de ello. Dice, la jupá, por lo general, consiste en un manto o un pedazo de tela, 4 varas que lo sostienen, dice. Es como una casa abierta por todos los costados, como la del patriarca Abraham, dice, que según la tradición tiene entrada por los 4 costados, para recibir a los visitantes que vengan en cualquier dirección. También simboliza, dice, la luz divina que rodea toda la creación, así como la jupá cubre a la pareja que se casan, esa luz rodea a todo lo que Dios creó. El rito, dice, puede ser realizado en el templo o bien al aire libre y tiene lugar bajo la jupá, que simboliza también el futuro hogar de la pareja. Jupá en hebreo es cubrir o proteger, dice, y por lo tanto representa la unión de la pareja en el sentido de compartir una sola vida. Se lo compara, dice, con el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí, donde las nubes celestiales formaron una jupá para el pueblo judío. Y ya con esto ya vamos dando como una introducción a lo que será el tema principal de hoy. Y ya veremos más acerca de eso. Pues resulta que esa jupá es más o menos lo que ya lo he en temas anteriores, ya había presentado fotografías acerca de ello. Siempre bajo esa jupá es donde se casan los novios. Como nos dice aquí, está conformado por cuatro varas, dice que, y una arriba que es como un pedazo de tela o algo, que es como una casa, ¿no? Y eso es lo que simboliza, o como una litera, como una cama matrimonial, que en ese tiempo existían así. ¿Y de dónde viene esta palabra? Dice mixé, es cubierta, tablas de protección contra el clima, cubierta o sobrecubierta. También. ¿Ah? Tálamo, sí, el tálamo, sí, a eso se refiere también. Y esto viene del 3680, que nos dice de casa, dice, propiamente engordar, llenar vacíos, cubrir por ropa o secreto, dice, cobijar, cubierta, cubrir, disimulo, encubrir, guardar, refugiar. Todo esto tiene el significado de esa jupá bajo donde se casan los novios. Y también dice que viene de compararla con 3780, engordar, estar cubierto de carne, estar cubierto. Y ya veremos, bueno, ya lo vimos anteriormente, cuando también se dice en varios escritos de ellos, que por ejemplo a la esposa se le llama, es como la casa del esposo, ¿no? Y cuando empezamos a ver cada una de los significados de esta palabra, pues empezamos a ver que todo va por ahí, por ese mismo tema, ¿no? Nos dice aquí que el padre acompañaba al novio bajo el baldaquino, dice, como encontramos en la literatura rabínica cuando Dios y los ángeles que le ayudaban hicieron esa función de boda con Adán y Eva. Bueno, esto dicen ellos aquí, ¿no?
La novia es la segunda en entrar a la jupá, dice, acompañada de su madre y de su futura suegra, llevando velas encendidas, y en el camino es acompañado de música y cantos, mientras que los invitados salen al encuentro y van con ella. En algunas regiones, dice, la novia, antes de entrar bajo el baldaquino, rodea 7 veces al esposo, dice, y en otras los hace 3 veces. O sea, en una, dependiendo de la región, leí en otros escritos, dice que rodea al novio 7 veces, y en otra lo hace 3 veces. Bueno, ya sabemos lo que significa el 7, ¿no? Ese séptimo milenio, cuando Cristo viene al finalizar el sexto. Y 3 veces también ese tercer milenio, desde que Cristo viene por primera vez y lo matan y se va, pues al tercer milenio viene a buscar a su pueblo. La esposa tiene el rostro cubierto hasta el final de la ceremonia, dice, como símbolo de su virginidad. Se recitan también las 7 bendiciones en hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero brajot, las 7 bendiciones con las cuales se alaba al Señor por haber creado el fruto de la vid, al mundo, el hombre, y por haber creado al hombre a su imagen y haber establecido para él la procreación, y se le pide que se construya acción y bendiga de nuevo a la nueva pareja, ¿no? Es en el curso de esta comida cuando la bendición da a la fiesta su carácter religioso, dice. Y el Talmud de Babilonia, dice, cita bajo el nombre de Jehudá la fórmula siguiente. Bueno, estas son las bendiciones que nos dice que hacen los novios, o en la tradición judía, al casarse, ¿no? Vamos a leer una que es la que decía anteriormente. Dice, bendito seas Jehová, nuestro Rey, Rey del mundo, que todo lo has creado para tu gloria. Tú que has formado a los hombres, que los has creado a tu imagen, a la imagen de tu semejanza. Tú que has sacado al hombre un edificio, la mujer, para toda la eternidad. Volvemos a ver aquí, ya lo habíamos visto anteriormente, pero que ellos llaman que del hombre fue sacado ese edificio, que en este caso sería la mujer, o sea, la esposa, viene a ser la casa del hombre. Y bueno, por tiempo, porque yo quiero llegar a terminar el tema, no voy a leer todas las bendiciones, pero bueno, ahí está para las personas que una vez esté subido el tema lo puedan hacer. En este momento, dice, el novio rompía un cáliz como símbolo del luto por la destrucción del templo de Jerusalén. Y comenzaba entonces un tiempo de alegría y fiesta. Dice, a la mesa el esposo toma el sitio de honor, mientras que la esposa se sienta con pudor a su lado. Tras la ceremonia, dice, los esposos son ya considerados marido y mujer a todos los efectos, dice, con la obligación de fidelidad, asistencia y cohabitación. Y a continuación viene una parte que, aunque no añade nada nuevo en cuanto al contenido, sin embargo cumple una función completiva, dice, y es decir, pone en acto todo lo que está en potencia recogido durante el largo proceso del matrimonio hebreo. O sea, la culminación del matrimonio y lo que realmente le da como un sello de que el matrimonio es ahora, consumado. Ya veremos por qué. Como ya hemos visto, dice, cuando el tiempo ya es establecido, llega a su término, se produce la salida de la esposa de la casa paterna, acompañada de la bendición del padre. El novio rapta a la novia, y aquí lo ponen así, lo mencionan porque resulta que este escrito es de un católico, no sé bien quién es, pero y que se fue a Jerusalén a ir recolectando datos y hace todo este escrito. Y va haciendo una mezcla entre cosas evangélicas, entre judíos mesiánicos, entre catolicismo, porque hasta de la Eucaristía habla. Y bueno, hace todo un lío aquí, y por eso marca lo del novio rapta a la novia, que es lo que dicen hoy en día los evangélicos, ¿no? Que habrá ese rapto antes de que Cristo venga, y bueno, y toda la cuestión que no vamos a citar ahora. Para llevarla a la cámara nupcial o heder, dice en hebreo, donde el matrimonio será consumado. Esto completa el matrimonio, dice, conocido en hebreo como nesuín. Y este es el acontecimiento más importante del matrimonio, la entrada en el heder donde los recién casados consuman su enlace. Esta es la parte que le da al matrimonio el sentido, ¿no? O sea, que ahora sí que son un matrimonio. Sin esto, pues el matrimonio no es válido. Durante este tiempo, dice, el padre hace una fiesta para anunciar el matrimonio. Todos los invitados se reúnen fuera esperando que el amigo del novio, vuelve a aparecer aquí el amigo del novio, anuncie la consumación del matrimonio cuando el novio le transmita el mensaje. El matrimonio se consumaba, dice, la primera noche. La sábana con la mancha de sangre
de esta noche se guardaba como prueba de la virginidad de la novia. Y esto era cuando daba el mensaje el novio, que su esposa realmente ahora era virgen, y dan la prueba y salen celebrando que realmente la esposa era pura, ¿no? Eso era que se hacía en esos momentos. Y aquí vemos algo más acerca de esto. Dice, cuando llegaban a la casa se hacía una bendición, dice, y la novia era entregada al novio. Después los novios entraban en la habitación nupcial para consumar el matrimonio. Una vez consumado el matrimonio, el novio se lo decía a un amigo suyo que estaba en la puerta, que era el amigo del novio, el que estuvimos viendo, y su amigo iba y lo anunciaba a los invitados. Todos se alegraban por los novios, dice, y comenzaba la fiesta celebrándola durante 7 días. Otro número que ya veremos. En esos 7 días resulta que los novios estaban escondidos en la habitación. Esto equivaldría, dice aquí, a la luna de miel. Cuando se cumplían los 7 días, los novios salían de su escondite y la novia ya no llevaría el velo. 7 días que, según cuenta aquí 7 días que estaban los novios como escondidos en su habitación, celebrando ese matrimonio, ¿no? Bueno, celebrando digo yo. Y resulta que durante esos 7 días nadie los veía, y todos celebrando, pero ellos estaban ahí, escondidos. Y no sé si nos viene a la memoria cuando Elena White habla de que cuando Cristo viene y se lleva a su pueblo, ese viaje durará 7 días, desde que sale de aquí de la tierra hasta llegar al cielo, ¿no? Esos 7 días con su novia, con el pueblo, celebrando ese viaje juntos, ¿no? Esa luna de miel, como dicen. No sé, puede ser que esté equivocada, pero me vino a la memoria cuando leí que resulta que los novios estaban esos 7 días juntos ahí. Sí. Cuando un hombre se casaba con su mujer, dice, le solían preguntar acerca de su matrimonio diciendo, ¿Maxa o Moxe? ¿Ayó o Ayo? En Israel le solían preguntar a un hombre que se casaba, dice, con su mujer, ¿Maxa o Moxe? Maxa dice porque está escrito, el que halló Maxa esposa, halló el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18:22. Y Moxe dice porque está escrito, yo hallo Moxe a la mujer más amarga que la muerte. Ese es un escrito del Talmud que se solía hacer, dice, cuando se casaba. Resulta que le preguntaban al hombre si realmente la mujer era una bendición o una maldición, en otras palabras, ¿no? Maxa o Moxe. ¿Y a qué corresponde en la Biblia todo esto que hemos visto de cuando se unen en matrimonio y todo eso? Pues Lucas 27 dice, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en nube con poder y gran gloria al segundo advenimiento de Cristo, ¿no? Cuando Cristo viene en busca de su novia, de su esposa, y se consuma ese matrimonio, ¿no? Y finalmente dice, se celebra el banquete de bodas para todos aquellos que fueron invitados por el padre de la novia. La comida del matrimonio tenía lugar habitualmente en casa de la desposada. En el día de las nupcias, dice, no se veía el fin de los gozos durante 7 días al menos, lo que leímos, cuando no eran 2 semanas, dice, tenía costumbre de festejar este feliz acontecimiento. Al final del 7º día, dice, la pareja de recién casados sale de la cámara y toman parte al banquete de bodas. Y el banquete de bodas se llueve de nuevo, otra vez las bendiciones estas, alegrándose el esposo y la esposa por esta gran mixá, dice, mandamiento entre música, bailes y cantos que acompañan tradicionalmente a todas las bodas hebreas. Y acordémonos cuando Apocalipsis 19:7 que nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Tenemos esa última parte, ¿no? Esa celebración de esos tabernáculos, porque precisamente las bodas en este tiempo se celebraban en tabernáculos, en ese tiempo de regocijo y de alegría para el pueblo de Israel. Y cuando Cristo venga, pues luego celebraremos esa boda, ¿no? Ese banquete, esa cena con el Señor, de que ahora sí está junto a su esposa, Él con su pueblo. Pero resulta que tenemos otros símbolos esponsales en la tradición judía, que ya veremos que son interesantes y que nos dará pie a más cosas. Y uno de ellos, otro símbolo dice que representan al esposo y a la esposa.
Junto al símbolo de Jehová, dice Israel, como pareja matrimonial, podemos encontrar en la tradición judía otros símbolos que no son sino una derivación del primero, dice, y son las parejas del Shabbat, o sea, el sábado, e Israel, la Torá e Israel y el Mesías e Israel, dice. Pero vamos aquí a exponer solamente dos. El Shabbat, dice, es decir, el séptimo día de la semana hebrea, el sábado, aparece como una novia que viene al encuentro del pueblo judío. De hecho, así como dice el Midrash, dice Génesis Rabba, resulta que el sábado también tiene esa simbología del sábado como novia y el pueblo de Israel como esposo. Ya veremos más. Dice, el Shabbat, al contrario de los demás días de la semana, no tiene pareja, dice. Según lo que ellos dicen, dice, el domingo está ligado al miércoles, el lunes al jueves y el martes al viernes. Pero el Shabbat se queda solo. No tiene pareja digna de él, dice. Entonces, para evitar que el día de la infinita alegría esté ensombrecido por la tristeza, Dios le dice al Shabbat, la comunidad de Israel será tu pareja. Esta relación amorosa entre el pueblo judío y el Shabbat, dice, se refleja claramente en el himno que se eleva al inicio de la preparación litúrgica del Shabbat, conocida bajo el nombre hebreo de Kabbalat Shabbat. Y resulta que ellos dicen que tienen, bueno, ya lo había visto antes cuando preparaba el tema, ellos tienen un himno que se hace al recibir el sábado, y es este, dice. Ven, amado mío, dice, salgamos al encuentro de la novia, recibamos con júbilo el Shabbat. Con la llegada del Mesías, dice, nos regocijaremos y alegraremos. Tráenos tu paz, oh reina Shabbat, bríndanos la alegría y el regocijo. Reside entre los fieles de tu pueblo. Ven, amada mía, ven, amada mía. Y existe otro texto en Génesis, Rabba dice que pone de manifiesto el significado esponsal del Shabbat. Parábola del rey que construía una cámara nupcial, dice, lo adornó con frescos y pinturas. ¿Qué faltaba? Dice, una novia, una calal, que entrara en ella, dice. ¿Y qué le faltaba al mundo? Shabbat, dice, los rabinos dijeron, parábola del rey que se fabrica una sortija. ¿Qué le faltaba? Un sello. ¿Y qué le faltaba al mundo? Un Shabbat. Y aquí ponen al sábado como sello. Nosotros como pueblo adventista, y con los escritos del Enahuay y los escritos de los pioneros, sabemos que el sábado es el sello de Dios para su pueblo del tiempo del fin. Pues resulta que ellos también lo están poniendo aquí como un sello, como que el sábado es ese sello que le faltaba al mundo, al sábado, ¿no? Tanto el anterior Midrash, dices, como ponen de manifiesto que en la mentalidad judía está patente que el Shabbat es la novia del pueblo de Dios, pues en ese día se da también la experiencia en armonía e intimidad de todo el pueblo. Y si nosotros, todo lo que hemos hablado, ¿no?, con esto del séptimo milenio y de que al finalizar esos 6.000 años y al inicio de ese séptimo milenio viene Cristo, y también que hemos dicho que es en día sábado que viene Cristo, pues todo esto que ellos van exponiendo ya como que lo tienen asumido. Bueno, al leer todo eso de que el sábado se forma ese matrimonio también entre el sábado y el pueblo de Israel, nos hace ver una vez más que es en sábado que Cristo viene también. Y cómo ese sábado es tan sagrado y es un día de alegría y de regocijo para el pueblo de Dios, porque entra en esa unión, en esa intimidad con Dios, ¿no? Y ya veremos otra cosa, porque también estuvimos comentando hace algún tiempo, Víctor lo estuvo haciendo, de que como la tradición hebrea o la costumbre hebrea era que los judíos tenían la costumbre de que las parejas de esposos, ¿qué hacían para celebrar el sábado? Dejaban a sus hijos, los que tenían hijos, con algunos cuidadores, y ellos se iban a tener relaciones sexuales ese día, justamente ese día, ese sábado, y ya lo veremos aquí, porque aquí nos los menciona. Dice, existe un nivel, lo voy a leer desde el principio, lo dice ahí, pero para que nosotros realmente entendamos el sentido sagrado que tiene tanto las relaciones sexuales para Dios, como el mismo sábado, que tienen una conexión. En el Cantar de los Cantares, dice, escrito por el rey Salomón, es una canción de amor entre un hombre y una mujer. Sin embargo, dice el Talmud, lo llama sagrado de sagrados, el texto bíblico más sagrado. ¿Por qué? Dice, porque el sexo es realmente una expresión de nuestro profundo deseo de la suprema unidad. Y es que cuando una pareja se une en una relación sexual, pues lo estuvimos viendo anteriormente, ¿no? También cuando se unían y eran una sola carne,
y que Cristo venía y se fue, y moraba, dice, esas palabras hebreas que se unían y que éramos como la morada de que recibíamos la gloria de Dios, pues aquí mismo nos lo está confirmando. El versículo dice, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Cantar 6.3 se refiere a nuestro deseo de unidad con Dios, de esa conexión con Dios. El judaísmo dice que el sexo es uno de los actos más sagrados que podemos realizar, dice. De hecho, la palabra hebrea para ceremonia nupcial, kiddushin, viene de la palabra kadosh, que es sagrado. Esa es otra razón, dice, por la cual el judaísmo dice que el sexo debe ser reservado para la unión matrimonial, porque no hay nada más placentero que disfrutar un placer físico por una razón espiritual. Esa es la razón, dice, por la cual el viernes en la noche, Shabbat, el día más sagrado de la semana, los rabinos especialmente recomendaron que los matrimonios se unan mediante esa relación. Y cuando nosotros hemos visto más acerca de ese tema, que Ángel lo estuvo presentando en una escuela sabática y que lo hemos estado diciendo a través de temas anteriores, cómo todo esto cobra una dimensión. O sea, el sábado es algo tan sagrado y al mismo tiempo esa unión matrimonial es algo tan sagrado para Dios. Y precisamente en sábado, pues eso cobra una dimensión mucho más grande. Y aquí nos habla después, dice, entiende el sexo como un acto espiritual y eso le dará a tu relación sexual más significado y finalmente más placer. Porque no solamente esa relación comporta ese carácter sagrado, sino que también simboliza a ese encuentro cuando Cristo viene por su iglesia y cuando se unen, ¿no?, en ese matrimonio, en ese simbolismo, en esa infinita alegría que nos dará el poder estar con Cristo. Y bueno, ahora veremos la otra parte, el otro significado esponsal del matrimonio, que lo estuvimos compartiendo al principio. Esto lo dejaré para después porque aquí se me coló. Resulta que dice que en el monte Sinaí, esto es algún escrito mesiánico, pero que nos habla acerca de eso que pasó en ese monte. Y lo llaman ellos una boda extraterrestre al borde del monte santo. Este es el título que le dan aquí. Y me llamó la atención que llamaran a esa boda algo extraterrestre, ¿no? Ya veremos por qué. Dice, el milagro que ocurre en el monte Sinaí fue una revelación de la luz infinita de Dios al género humano a través del pueblo de Israel. Este tercer día, luego ya veremos todo, eso es Éxodo 19, ya lo expondremos, pero quiero leer esto antes. Ese tercer día en el monte es la fecha conocida como Shavuot, dice, que en griego se le denomina Pentecostés o quincuagésimo. Este es asimismo un jubileo en miniatura, dice, jubileo de 50 días, porque recordemos que duró desde esa salida del pueblo de Israel, del pueblo de hebreo, hasta ese monte Sinaí, 50 días. Ya que esos 50 días transcurrieron desde la salida de Egipto, lo que decía, hasta la revelación del Sinaí. Por esta causa notamos que en las conversaciones de los sabios del libro del Zohar se nombra este tercer día, resulta que le llaman como el día del amor. El día que para ellos es como una boda entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, dice, los Benei Israel, o el pueblo de Israel, fueron despertados, dice, por truenos y relámpagos sobre el monte Sinaí y Moisés llamándolos, dice. El Hatán, novio, está esperando que la Cala, la novia, arribe a la Jupá. Tras ese llamado, dice, Moisés llegó al pueblo, al Sinaí, como el amigo que conduce a la novia a la boda. Sí, es así, dice, en el monte Sinaí ocurrió una boda, una especial boda, una boda extraterrestre. Yo no sé si alguno de ustedes se había planteado esto, ¿no? En ese momento, cuando se dan los 10 mandamientos, ellos, según desde hace mucho tiempo, lo ponen como una boda, como que ahí se realizó una boda. Y es interesante que a Moisés bueno, ya lo vimos anteriormente, lo que voy a volver a leer aquí, que es cuando estuvimos hablando del amigo del novio, que a Moisés se le ponía como ese amigo del novio, ¿no? Dice, el chovén de la costumbre judía, el amigo íntimo del novio que se encarga de los preparativos de la boda. Pablo reclama para sí ese papel en 2 Corintios 11:2, y los rabinos atribuyeron a Moisés esa misma función en la boda de Dios con Israel.
y a causa de esta especial confianza que era el objeto del amigo del novio. Resulta que no solamente Juan el Bautista ese fue amigo del novio, sino que también ponen a Moisés como el amigo del novio. Y nosotros hemos estado viendo, bueno, Ángel ha estado presentando en sus temas de primavera-otoño esa relación que existe también entre Juan, Moisés, el tercer Elías y Jesús, ¿no? Si alguien quiere saber más de esto, pues los remito una vez más a los temas de Ángel de primavera a otoño. Y resulta que hay algo más interesante. Bueno, luego volveré a eso. Dice, una de las pocas costumbres que tenemos en el Shavuot, en Pentecostés, es quedarse despierto toda la noche estudiando. La razón dada es que en la mañana de la revelación en el monte Sinaí, dice, los hijos de Israel se quedaron dormidos, según cuenta su tradición, ¿no? Bueno, según cuentan ellos. Dios descendió de las montañas para darnos su Torá, para la ley, y Moisés tuvo que despertarnos de nuestra tienda para llevarnos a ese evento culminante. Para compensar esa actuación del pueblo, nos quedamos despiertos toda la primera noche del Shavuot cada año para estar absolutamente seguros que vamos a estar despiertos por la mañana. Pues resulta que ellos dicen que hacen esto en el Pentecostés, quedarse despiertos conmemorando cómo esa vez se quedaron dormidos y ¿quién los fue a despertar? Moisés. Si nosotros acordamos el papel que hace el tercer Elías también en el tiempo del fin, el amigo del novio, ¿quién despierta a las vírgenes? Cuando está a punto de venir Cristo, cuando queda un poco de tiempo para venir, es el tercer Elías. Moisés también hace esa función. Y antes de seguir con esta parte que me hace falta leer, vamos a ponernos en ese momento en el que Dios le da la ley a Moisés y Moisés se la da al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Porque ya estuvimos comentando también acerca del por qué le dijo que al tercer día, bueno, todo eso, ¿no? Éxodo 19, a partir del versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, dice, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, dice, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis, dice, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti, dice, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ven al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados, dice, para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, Dios le dice, santifíquense hoy y mañana, porque al tercer día yo vendré hacia ellos y daré su ley, ¿no? Y luego dice, y señalarás el término del pueblo en derredor, diciéndole, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis los límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Y nosotros estuvimos hablando acerca de este episodio cuando cuando Dios le dijo a Moisés que se santificaran 2 días primero y al tercer día vendría. Si nosotros hacemos memoria de lo que cuando Cristo se va, hasta que Cristo vuelve, ¿cuántos pasan? 2 milenios y al tercero viene. 2 milenios santificándose, ¿no? El pueblo, preparándose el pueblo para esa venida. Aquí nuevamente nos da otra vez y como ellos lo ponen, que justo en ese día se realizó una especie de boda,
y en el tiempo del fin, ¿qué es? La boda entre Cristo y su iglesia. Nuevamente vamos que todo va a caer a eso mismo, ¿no? En el tercer milenio. Bueno, y descendió Moisés del monte del pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Curiosamente le dijo que se limpien, ¿no? Que se laven en esos días. Y si recordamos lo que pasaba en la boda hebrea, que antes de que hubiera esa unión matrimonial, la novia tenía que pasar por una especie de lavamiento, un ritual de limpieza, que también el pueblo de Dios tiene que pasar por ese ritual de lavamiento y por ese bautismo para poder ser salvos. Nuevamente aquí encontramos ese paralelismo. Y aconteció, dice, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte, dice. Todo el monte Sinaí humeaba, dice, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como humo de un horno. Y todo monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, dice. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, dice. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasará el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. O sea, resulta que solo Moisés podía estar en ese lugar. Bueno, dice Moisés y Aarón, pero Moisés se queda. De hecho, Moisés se queda luego, cuando vemos más acerca de eso, Aarón se queda un poco más abajo, y Moisés es el que sube con Dios y lo cubre esa nube, ¿no? Y a recibir los 10 mandamientos. Es una función que solamente Moisés podía hacer, es algo que solamente Moisés podía hacer. Y que era Moisés era el que estaba guiando a ese pueblo ¿hacia dónde? Hacia la Canaán celestial. Hoy en día hay una función del tercer Elías, que solamente el tercer Elías puede hacer, que es guiar a ese pueblo ¿hacia qué? Hacia la Canaán celestial. Nuevamente vemos aquí ese paralelismo con Moisés y el tercer Elías, que al final ya veremos una conclusión. Pues resulta que ese día esa boda, que ellos llaman esa boda, dicen que la jupá era esa especie de nube que estaba sobre el Sinaí, que si nos acordamos estuvimos hablando que esa nube también era esa nave, ¿no? En la que Dios venía, esa especie de nave extraterrestre, por así decirlo, que estuvimos hablando mucho acerca de ello, y que ellos lo ponen como que esa es la jupá, que fue la que presenció bajo eso se hizo la boda entre el pueblo de Israel y Dios al dar los 10 mandamientos. Y si nosotros, luego tenemos aquí patriarcas y profetas, que voy a leer algunas citas, pero que nosotros vemos el paralelismo que hay con todo esto que pasó en esa época con Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevó hacia ese Sinaí, luego a la Canaán celestial. Pero que Elena White también lo pone como que hay un paralelismo con el tiempo del fin, con el pueblo del tiempo del fin, con ese episodio de la salida de Egipto. Recordemos otra vez más, remito a los temas de Ángel cuando habló de Egipto, lo que simbolizaba Egipto, esa nueva vislumbre que nos dio, ¿no? de la iglesia adventista, de salir de Egipto para poder recibir esa verdad y para poder llegar a la Canaán celestial. Y vamos a leer algunas citas acerca de ello. Dice, eso está en Patriarcas y Profetas, página 288, pero de la aplicación, ¿no? o de los libros que están en internet. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, dice, hace referencia
a la columna de nube y fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Ella está hablando aquí de esa peregrinación desde la salida del pueblo de Israel desde Egipto hasta llegar ahí al punto culminante que fue la entrega de los 10 mandamientos y luego a la Canaán celestial. Y criará Jehová, dice, sobre todo la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llama, dice, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Y habrá sombrajo, dice, para sombra, contra el calor de día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Está dando este versículo como Dios guardará a su pueblo en esa peregrinación, desde que cada uno toma la decisión y encuentra a Dios hasta ese punto culminante que es la segunda venida o para la persona que muere, pues lo último, ¿no? Y también nos dice, en esto se enseña una gran lección para todos los tiempos, dice, a menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. Aquí estaba hablando de cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar por tantas cosas en ese desierto, por todas las cosas que encontraban en el camino, por todos los inconvenientes que ellos tenían, por ellos mismos, por sus propias situaciones, al ver que iban caminando en el desierto y no llegaban, no tenían agua, no tenían comida, y todos esos problemas que los hizo llegar hasta renegar de Dios, ¿no? Y si nosotros vemos cómo el pueblo de Israel pasó desde la salida de Egipto hasta ese momento, pues fueron muchas cosas y que estuvieron renegando y renegando porque el Señor los había llevado, o porque Moisés los había llevado por ese camino. De eso está hablando ella aquí. Y se hace difícil cumplir el deber, dice, la imaginación concibe la ruina inminente delante, y ella dice que nosotros pasaremos por lo mismo. Me acuerdo que estuve hablando con Ángel acerca de esto y que al final me dijo que nosotros, claro, el pueblo de Dios tiene que pasar por ese desierto, tiene que pasar viéndose las pelitos para poder llegar al final, al tiempo del fin, ¿no? a la segunda venida de Cristo. La imaginación concibe, dice, la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. Dice, no obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas. Muchas veces en este camino hacia la Canaán celestial nos encontramos a veces así, momentos en que no vemos la salida o que vemos solo oscuridad y no vemos todo lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros y el futuro que tenemos, la esperanza de la segunda venida, ¿no? Y dice ella, y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies, los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Muchas veces nos detenemos y dudamos. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre y se desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca, dice. La incredulidad nos susurra. Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente, dice, a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Aunque en nuestro camino no veamos absolutamente nada, veamos solo oscuridad, ella nos llama, o Dios nos llama a que por fe sigamos adelante, esperándolo todo de parte de Dios y creyendo que realmente al final habrá esa segunda venida y que todo el sufrimiento se quitará, ¿no? La nube que fue una muralla, dice, de tinieblas para los egipcios, fue para los hebreos una gran torrente de luz que iluminó todo el campamento, derramando claridad sobre su sendero. Así las obras de la providencia acarrean a los incrédulos tinieblas y desesperación, dice, mientras que para el alma creyente están llenas de luz y paz. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, dice, pero es un sendero seguro. Tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar por dificultades, pero al final es el único sendero seguro para estar preparados para recibir a Jesús. Si no pasamos por eso, no puede haber una transformación en nosotros, porque son las dificultades, son el estar en esas dificultades la que nos hace más fuertes, porque pasamos una dificultad, la superamos y viene otra más, y así estamos preparados para todo lo que se nos viene en el tiempo del fin.
La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio de Israel, del Israel de Dios hasta el tiempo del fin. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, dice, en su exposición al hambre, la sed y al cansancio, y en las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades, y principalmente para los que han alcanzado el fin de los siglos, como dice la Biblia. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Todo lo que pasó es de beneficio para nosotros, para que vea que nosotros tenemos que pasar por lo mismo, pero que al final entraremos en esa Canaán celestial. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, dice, y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos, pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, dice, no manifiestan más paciencia, más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Muchas veces sí, nosotros nos quejamos, qué pueblo tan rebelde, ¿no? Que teniendo todas las evidencias que Dios le mostró en Egipto, con las 10 plagas y con la abertura del Mar Rojo, qué ingratos, ¿no? Cómo se quejan de cómo Dios los condujo. Mas, sin embargo, hoy en día, dice ella, que nosotros no es que seamos diferentes al pueblo de Israel de antaño. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, dice, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza o que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre, dicen, en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, dicen, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él porque despiertan inquietud y quejas. Pasamos por problemas, por dificultades, todos los pasamos, ¿no? Pero no por eso quiere decir que nos vamos a poner una venda y no vamos a ver que más allá de todas esas dificultades está la mano de Dios, porque quiere realmente prepararnos para todo lo que se viene. Haremos bien en ser tan incrédulos, dice, ¿por qué hemos de ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo, dice, todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de Dios. Cuando estamos en dificultades y nos acongojamos tanto que lo único que hacemos es quejarnos, eso dice que pone triste al Espíritu Santo, porque ya nos ha mostrado muchas veces cómo Él cómo salimos adelante con su ayuda, ¿no? Mas, sin embargo, no lo vemos en ese momento. No debemos abandonarnos, dice, a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios, dice, que su pueblo esté cargado de preocupaciones, pero nuestro Señor nos dice que no habrá peligro, pero nuestro Señor no nos dice que no habrá peligros en nuestro camino. No es su propósito sacar al pueblo del mundo de pecado, dice, e iniquidad, sino que nos señala un refugio siempre seguro. Lo que decimos siempre, no es que cuando aceptamos a Dios, ya todo es color de rosa, ya nuestro camino está llano y no vamos a tener más dificultades. Al contrario, es cuando más vienen, porque lo que quiere del diablo es que nosotros desistamos de ese camino, ¿no? Invita a los cansados y agobiados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Deponed el yugo de la ansiedad y de los cuidados mundanales que habéis colocado sobre vuestra cabeza. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos encontrar descanso y paz, dice, en Dios, echando toda nuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No debemos de temer. Dice el apóstol Pablo, mirad que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe debiera ser fuerte, activa y duradera. Mas, sin embargo, nuestra fe es tan poca y constantemente nos quejamos que realmente no recibimos esas bendiciones que Dios nos quiere dar.
En vez de murmurar, dice, y quejarnos, el lenguaje de nuestros corazones debiera ser: bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo monte. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios no ha olvidado las necesidades de Israel, dice, dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y manda al pueblo a recoger una provisión diaria y doble cantidad en el sexto día, para que se cumpliese la observancia sagrada del sábado. Bueno, eso ya con el pueblo de Israel. Pues vemos aquí cómo todo ese camino de peregrinación que nosotros tenemos hoy en día, lo pasó el pueblo de Israel. Entonces, y tenemos esa historia para nuestro beneficio. Si lo pasaron ellos, que dice el Nahual que también el pueblo del tiempo del fin también lo pasará, pues entonces debemos de entender de que nuestro camino no será fácil, mas sin embargo Dios va con nosotros y nos ayudará a llegar hasta el tiempo del fin. Y lo último, la última parte es esta, pero por el tiempo no sé si lograr darla, porque ya es tarde. Realmente quería leerlo, pero bueno, ya lo dejaremos para otra ocasión. Pero sí que quiero llegar al final. Es la conclusión de lo que hemos estado viendo anteriormente acerca de Moisés y el tercer Elías. Y no quise poner yo la conclusión, estuve hablando con él y me fui a buscar esas conversaciones, y justamente en estos 3 parrafitos pues creo que queda resumido todo lo que hemos estado viendo hoy, y lo voy a leer. Ángel Berna llegó a esta conclusión y es lo que le quiero presentar. Dice, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, que estuvimos hablando con eso. Dice, esto solo hace afianzar más a quién es el verdadero tercer Elías y el amigo del novio actual. El cuarto carro, el cuarto ángel, estuvo presentando él anteriormente, el que va a sacar a su pueblo de Egipto, es liderado por el amigo del novio. Como Moisés, amigo del novio, sacó al pueblo del verdadero Egipto para llevarlo a las bodas del Sinaí. Y hoy también nos lleva a las bodas. ¿A las cuales bodas? A las bodas del Cordero, ¿no? A esa segunda venida. Realmente que todo lo que hemos estado presentando, todo lo que ha estado presentando Ángel, todo lo que hemos visto acerca del tercer Elías y todo lo que seguiremos presentando, porque a partir de este tema ya Ángel podrá presentar lo de Malaquías 3, creo que es 4. Bueno, todo Malaquías, veremos cómo todo está relacionado, y cómo nosotros sin ponernos de acuerdo, porque cada uno hace sus temas, y cómo los temas llevan siempre a ese mismo punto. Nuevamente, Moisés tiene ese simbolismo con el tercer Elías. Moisés guió un pueblo para llevarlo hacia la Canaán terrenal, y el tercer Elías tiene que guiar un pueblo para llevarlo hacia la Canaán celestial. Estuvimos hablando, la escuela sabática pasada también estuvo presentando Yusef más acerca de eso, de ese tercer Elías, y Ángel terminará de redondearlo con sus temas. Así que hasta aquí hemos llegado. Veré si puedo presentar lo de los 10 mandamientos, porque es algo muy, muy interesante, pero bueno, también se va un poco más de lo que nos tocaba hoy en día, ¿no? Que Dios nos ayude a poder ver y a poder entender que toda su palabra está plagada de ese gran simbolismo que tiene que ver con cuando Cristo viene por segunda vez a buscar a su novia, a buscar a su esposa, para de una vez por todas unirse, ¿no?, y no separarse jamás. Así que Dios nos ayude también para entender con claridad lo del tema del tercer Elías, que hoy en día es tan importante, y que debemos de estar claros de quién es, y de que debemos de estar de parte de esa verdad y dejarnos guiarnos. Así que vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias damos, Señor, por toda la luz que nos da cada día, porque a pesar, Señor, de nuestra iniquidad, Señor, de nuestros múltiples fallos, de que generalmente nos estamos quejando por todas las cosas, Señor, que según nosotros nos pasa, y sabemos que todo lo que nos pasa es para bienestar, Señor nuestro.
Gracias porque a pesar de todo esto, Señor, usted sigue guiándonos y nos sigue dando de su Espíritu Santo para poder seguir comprendiendo estos temas que son tan importantes. Ayúdenos, Señor, para que todo esto que vemos, que leemos, que entendemos de su palabra no quede así, Señor, en teoría, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que cada día seamos mejores, Señor, para poder alcanzar a más personas para su gloria y su honra. Quédese con nosotros y con cada de las familias que están aquí, Señor, representadas, y con cada de las personas que nos están escuchando a través de internet. Ayuda a su pueblo, Señor, para que podamos abrazar la verdad de todo corazón, Señor, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que seguir la verdad hasta el final. Para que cuando usted venga, Señor, pueda encontrar a ese pueblo que tanto anhela reunirse con ellos. Quédese con nosotros y acompáñenos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.